Bueno, el día de hoy vamos a continuar un poco con las secciones y tratar de cubrir lo que corresponda a la materia del capítulo 4. ¿Para qué? Para que la próxima clase, que es el viernes, entonces se destine también a lo que es un poco de práctica relacionado con estas secciones. Igualmente aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces la idea de la clase de hoy es hacer un poco de práctica de la sección 4.1 que iniciamos la semana pasada. Iniciar con la sección 4.2, que son casos especiales de, digamos, de cuerpo rígido, ¿verdad? Que se van a dar en el plano, un par de problemas y por lo menos iniciar con lo que es este tema, ¿verdad? Que entonces ya nos quedaría la clase del viernes para hacer práctica de esta y la clase del viernes siguiente también para lo que es cubrir completamente el capítulo 4. Entonces vamos a ver que es el 4.18. Entonces, este 4.18 dice, determine la tensión máxima que puede desarrollarse en el cable AB si el valor máximo permisible de la reacción es 250 libras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un freno, ¿verdad? Eso es como un sistema de freno, digamos, de pedal, la cual, digamos, la fuerza P sería la fuerza, por ejemplo, que hacemos con el pie. Entonces, al accionar acá, en el punto D, una fuerza vertical acá, entonces aquí tenemos lo que habíamos llamado una articulación. Aquí hay un pivote que hace que entonces esto se mueva. Y a su vez, entonces aquí hay una tensión, ¿verdad? Que este cable está tenso, aquí de A a B es un cable. Y entonces aquí nos piden que determine la tensión máxima que puede desarrollarse en el cable si se permite una máxima reacción aquí, ¿verdad? Entonces aquí nos están dando un valor permisible máximo en la reacción C. Entonces, acordémonos que la reacción C, en un caso de este tipo, de una articulación, es una sola fuerza. Lo que pasa que no conocemos su dirección, solo en este caso, como dato del problema, es su magnitud. Igualmente, debemos plantear lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer. Este también corresponde al problema 4.18, que no lo dije, de la novena edición, que es la que ustedes disponen en PDF de mediación. Entonces, para hacer ese problema, entonces vamos a plantear el DCL, ¿verdad? Como primer paso. Siempre vamos a tener que plantear el DCL, que se nos va a permitir a nosotros plantear correctamente lo que son las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y poder resolver el problema. Entonces voy a escribir acá lo que es el DCL. Entonces voy a hablar de lo que sería el sistema del elemento. Voy a poner aquí el elemento. DCP, ¿verdad? Que es, que es como una escuadra, ¿verdad? De CB. ¿Okay? Entonces lo voy a dibujar como una línea. Así en forma de línea para simplificar. Entonces acá nosotros tenemos la fuerza P. Tenemos la tensión. Y tenemos aquí la reacción, ¿verdad? Esa es la reacción que se da en C, para la cual nosotros nos dice que hay un máximo permisible. Entonces aquí sería, nosotros no conocemos la dirección, ¿qué conocemos? Su magnitud máxima. Entonces vamos a trabajar con esa magnitud máxima. Entonces aquí tenemos la fuerza P. Aquí vamos a decir que es la tensión, por ejemplo, AB. Aquí esta la vamos a llamar CY y CX, ¿verdad? ¿Sabemos qué sabemos? Sabemos que, entonces, del enunciado, C es igual a 250 libras, que sería el C máximo, o la fuerza FC sería 250 libras.
Sabemos entonces que esa FC va a ser igual a, en términos de magnitud, a cx al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Por Pitágoras. Igual a 250. Entonces ahí vemos que tenemos una relación entre ellas. Y que volvemos al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no lo he terminado. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan los puntos donde se aplican las fuerzas, y nos faltan las dimensiones. Entonces acá lo estoy poniendo aquí en otro color. De tal forma que ustedes si tienen un cuaderno, entonces pueden hacerlo. Igual acá tenemos un ángulo, aquí tenemos una distancia de ¿verdad? Entonces ahí tenemos, estas son pulgadas, 7 pulgadas, y esto es 15 pulgadas. Y aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Ok, y se falta el punto C. ¿Está claro o no está claro el diagrama? Voy a borrar esto. Aquí la verdad es que no me gusta esto. Okay. Ese ángulo ahí queda muy claro. Ok, muchachos, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la pregunta. Dice, determine la tensión máxima que puede desarrollarse en el cable AB si el valor máximo permisible de la reacción es 250 libras. Okay. Entonces, ¿cuál es la tensión máxima que se puede desarrollar acá? De tal forma que aquí, por decirlo así, se soportan 250 libras. Pero no sabemos cuál es la dirección, solo sabemos su módulo. Entonces, igual como esto está en equilibrio, debemos plantear una ecuación de equilibrio. ¿Cuál es esa ecuación de equilibrio? ¿Cuál nos conviene, más bien, trabajar con una ecuación de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Es igual a 0. ¿Y qué logramos? ¿Cómo la plantearíamos con esa? A ver, vamos a ver. Sumatoria de fuerzas con X. Sumatoria de momentos de X. Suponemos que va para allá positivo. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Cuándo hacemos sumatoria con respecto a un eje? Acuérdense que la sumatoria, o sea, el momento con respecto a un eje es cuando, por ejemplo, nosotros conocemos todas las fuerzas y que hagan sumatoria de momentos con respecto a X. Normalmente, acá, yo voy a dibujar acá, yo puedo tomar que, por ejemplo, el eje X sea este, ¿verdad? Aquí y aquí. Digamos que ese sea el origen, por ejemplo. Entonces, ¿existe algún momento con respecto al eje X? ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio que realmente tenemos?
Las ecuaciones de equilibrio que tenemos en un cuerpo rígido son 3 cuando estamos trabajando aquí en el plano. Ven que aquí estamos en el plano. Entonces tomamos el plano como XY, ¿verdad? Y Z va a ser, por ejemplo, la dirección del momento. Entonces esta ecuación no nos sirve así como está planteada. Las ecuaciones de equilibrio, la que nos sirve a nosotros es las de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, por ejemplo. Tomando que este es el sentido de X positivo hacia la derecha, serían Cx menos la tensión AB. Entonces la tensión AB va a ser igual entonces a la componente Cx de la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso ya nos dice a nosotros que la tensión que nos están pidiendo tiene que ser igual a la componente en C de X. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cuáles serían? Tenemos CY menos P igual a 0. O sea que la fuerza P que estamos aplicando es igual a CY. ¿Conocemos el valor de P? ¿Lo conocemos? No, profe. Ok, no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? hacemos? Necesitamos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Z. El eje Z sale del plano del papel, no hay ninguna fuerza dirigida a lo largo de Z. Nos falta una tercera ecuación. La tercera ecuación es la sumatoria de momentos en algún punto del cuerpo libre. ¿Cuál va a ser ese punto? O sea, tenemos que escoger un punto. C. Sería el punto C, profe. Ok, si lo hacemos con respecto al punto C, entonces la fuerza P hace momento, ¿verdad? Que sería P por 15, ¿verdad? Entonces, por decirlo es el brazo de palanca. Y la T por la componente horizontal, en este caso vertical, con respecto a C. Sin embargo, sería una ecuación en la cual entra P y la tensión. Sin embargo, acabamos de decir de que P no la conocemos. Entonces es una ecuación con otra incógnita. O sea, una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿dónde podríamos nosotros localizar D en B. Entonces, profe. ¿Dónde? En B. No. Otro punto me queda. Me queda el punto D. ¿Qué pasa si yo hago momentos en D? ¿Qué pasa si hacemos momentos en D? ¿Qué fuerzas hacen momento? Esto más bien, esto lo vamos a llamar 1, perdón, esto lo vamos a llamar 1. Los escucho. ¿Qué fuerzas hacen momentos en D? 6Y. CY, ajá, ¿y qué más? Y la tensión, Y la TAB. tensión, correcto. ¿Por qué? Si hago sumatoria de momentos en D, P no hace momento porque está haciendo, yo no puedo hacer girar el punto D aplicándole una fuerza sobre ese mismo punto. La fuerza CX también estoy cortando, ¿verdad? No tengo brazo, porque acuérdense que momento es R plus F, fuerza por distancia. Entonces aquí la distancia, o sea, está sobre el mismo, corta el mismo eje. Por lo tanto, la fuerza CX no va a lograr hacer girar el punto D en este sentido. En cambio, CY sí y TAB sí.
Entonces ahora sí, vamos a plantear la sumatoria de momentos en D, de tal forma que yo con esa ecuación anulo el efecto de la fuerza P, que no la conozco y de hecho no me están preguntando, no me interesa y por lo tanto nos queda todo en términos de la tensión AB, CY, CX, y ven que aquí ya tenemos otras ecuaciones. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos con respecto a D igual a 0, entonces me voy a devolver porque aquí no veo el dibujo. Por ejemplo, sería CY, que sería CY y está haciendo en sentido positivo, ¿verdad? O sea, está haciendo girar. Imagínense un eje que pasa por D, que si gira en este sentido es positivo y si gira en este otro sentido es negativo, ¿verdad? Para la convención que tenemos. Entonces CY está haciendo girar, si yo me paro en D, ¿verdad? Y trato de mover, hacer una palanca, entonces estoy siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces sería positivo. Entonces de esa forma nosotros estamos haciendo el R cruz F de forma, digamos, más práctica porque estoy tomando la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular a la línea de acción con respecto al punto del eje. Entonces sería CY positivo, le voy a poner aquí el más, por las 15 pulgadas, que es la distancia perpendicular a la línea de acción. Entonces en este caso, la distancia perpendicular a la línea de acción de aquí a acá, ¿verdad? Imagínense ustedes acá, después lo voy a borrar, es como si aquí tuviéramos un vector. Este es el vector, ¿verdad? O sea, si yo quiero hacer el momento que hace la fuerza de T a B sobre D, es quien es igual a R dB cruz la tensión, ¿verdad? Entonces, este es el R. Sin embargo, este es el R a B. Sin embargo, a mí me interesa la distancia, yo lo puedo sacar como por producto vectorial, es R, perdón, es R, ahí, es R dB, la tensión AB, por el seno del ángulo que forman, digamos un seno de cita que forman estos dos. Pero igual acá yo puedo trazar la distancia, que esta la llamamos nosotros la distancia perpendicular. Entonces la distancia perpendicular a la línea de acción con respecto a la línea que estaría pasando acá. Entonces esta distancia perpendicular, ¿quién es? Entonces hago análisis de la geometría que tengo. Entonces yo veo que esto es un cateto, aquí se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto esa distancia perpendicular va a ser igual al cateto del triángulo rectángulo que se forma aquí. Llamemos ese punto siguiendo el alfabeto E. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo BEC, rectángulo en E. Y por lo tanto la distancia ¿cuál va a ser? La hipotenusa es BC. Y conozco el ángulo de 60. Entonces sería, él es el lado opuesto al de 60 y por lo tanto sería ¿cuánto? ¿Qué dirían ustedes? ¿30? 7 seno de 60, ¿verdad? Esa es la distancia perpendicular. Entonces, el momento sería de AB y vemos que sigue qué sentido. Sentido este punto, ¿verdad? Esta fuerza con respecto a este punto, ¿qué lo hace? Lo hace girar para allá, ¿verdad? O sea, como que está siendo negativo, ¿verdad? Con respecto a la convención. Entonces sería TAB menos, ¿verdad? Menos la tensión AB por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia perpendicular era 7 pulgadas seno de 60 grados igual a 0. Por lo tanto, ahí ya tenemos nosotros una expresión de quién. Por ejemplo, de CY. Esta sería, por ejemplo, la ecuación 4.
Entonces, si despejamos CY de acá, va a ser igual a 7 seno de 60 entre 15. Entonces, lo podemos poner como 7 por raíz de 3 sobre 2 entre 15, 30, TAB. Entonces sería 5. ¿Verdad? Aquí dividí, esto es 7 seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Y como está dividiendo y que este 15 pasa a dividir, me queda sobre 30. Ok. ¿Qué más sabíamos entonces? Del agua de 1, sabíamos que la fuerza C, que habíamos llamado, que también lo podemos llamar C, entonces es igual a Cx al cuadrado, ¿verdad? Que es la magnitud de esa componente, igual a 250 grados, 250 al cuadrado. Por lo tanto, ahí ya tenemos, entonces, por ejemplo, la Cx. ¿Qué tenemos de Cx? Sabemos que Cx es igual a TAB, ¿verdad? Entonces, de esa ecuación era la 2. Entonces, de 2. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos queda? Que Cx sería TAB al cuadrado más CY al cuadrado, que sería todo esto. 7 raíz de 3 sobre 30 por TAB. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Porque CY al cuadrado y CY es esto. De 2 y de 5, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Igual a 250 al cuadrado. Entonces ya tenemos una ecuación en la cual podemos entonces despejar TAB. Entonces ya logramos una ecuación con una incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? La que nos estaban buscando. Entonces aquí sería TAB al cuadrado más 49 por 3, que sería 7 al cuadrado es 49. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 30 al cuadrado es 900. TAB al cuadrado. Entonces ahí ya podemos despejar TAB. Entonces es igual a ¿qué? A 250 al cuadrado dividido entre 1 más 49 entre 300, ¿verdad? Entonces al final, TAB, ya despejándola, nos da 200 aquí. Esto entonces sería que TAB y si hacemos esa operación nos da 231,79 fibras. Finalmente entonces vamos a expresar la respuesta en términos de un valor más redondeado de 231,8. Y esa sería la respuesta, que es la pregunta a este problema.